Me llamo Sofía. Soy médica de profesión, y mi vida transcurría de manera mesurada y tranquila junto a mi amado esposo Mateo y nuestros encantadores gemelos de 3 años, Santiago y Lucas. Nunca buscamos el lujo. Nuestra felicidad residía en la simple calidez familiar y el amor que llenaban nuestro hogar. Sin embargo, esta felicidad serena estaba destinada a romperse en un instante. Aquel día, cuando un devastador huracán azotó nuestra ciudad, lo puso todo patas arriba. Desde que tengo memoria, ya desde mi juventud, sentía una especie de frialdad, algo que no encajaba en la relación con mis padres. Mi madre siempre anteponía sus propios deseos, descuidando a menudo las responsabilidades del hogar y el cuidado de nosotras. Mi padre, por otro lado, casi nunca estaba en casa. Su eterno trabajo absorbía todo su tiempo y atención, haciendo que su figura en nuestras vidas fuera casi imperceptible. Mi hermana menor, Isabel, y yo pasábamos mucho tiempo juntas, jugábamos, nos apoyábamos mutuamente como podíamos. Rara vez escuchábamos elogios de nuestros padres. Más a menudo, hacia mí se dirigían suspiros y frases como «Eres un caso perdido». Saben, esa falta de apoyo y calidez en la familia, curiosamente, me dio la oportunidad de aspirar a una vida más tranquila. Un lugar sin la tensión constante y la espera de aprobación. Esto solo avivó mi deseo de independizarme lo antes posible. Elegí la medicina no solo porque quería ayudar a la gente, sino también para encontrar la fuerza interior, para aprender a vivir sin depender de nadie. Fue precisamente en la universidad, durante mis estudios, donde conocí a Mateo. Él también se preparaba para ser médico. Me atrajo de inmediato su actitud seria pero, al mismo tiempo, sorprendentemente compasiva hacia los demás. Nuestros sentimientos se desarrollaron de forma natural, profundizándose con el tiempo. A pesar de nuestro sincero afecto y nuestra evidente conexión, mis padres no compartían mi entusiasmo. Mateo no les impresionó en absoluto. A menudo cuestionaban su sinceridad, mirándolo con un escepticismo manifiesto. Se esfuerza por ser amable, claro, pero ¿realmente se puede confiar en él?, murmuraba mi madre con sospecha a veces. Pero para mí, Mateo era insustituible, se convirtió en mi apoyo. Nuestro compromiso se convirtió en matrimonio, y luego el cielo nos bendijo con el nacimiento de los gemelos. En aquel periodo sentí que por fin había encontrado mi verdadero lugar en este enorme mundo. Sin embargo, este sentimiento de pertenencia y felicidad tranquila resultó ser tan fugaz. ¿Qué pasó entonces con Mateo? ¿Y con mi padre? ¿Con mi madre? ¿Qué ocurrió después? En aquel fatídico día, los boletines de noticias advertían insistentemente sobre un poderoso huracán que se acercaba inexorablemente a nuestra ciudad. Creo que era Cancún o algún lugar cerca de la costa. Recogimos apresuradamente lo esencial y bajamos al sótano, esperando capear allí la tormenta. El viento aullaba afuera con una fuerza monstruosa, se oía el sonido de cristales rompiéndose. Los gemelos, atenazados por el miedo, se aferraban a mí con fuerza. Mateo intentaba calmarnos, me sujetaba la mano con firmeza y susurraba palabras de aliento. Todo saldrá bien, lo superaremos. Cuando el huracán finalmente amainó y empezó a amanecer, intentamos abrir la puerta del sótano, pero estaba bloqueada por escombros desde el exterior. Fueron necesarios varios intentos desesperados, esfuerzos conjuntos, antes de que lográramos crear una abertura lo suficientemente amplia como para salir. Ante nosotros se extendía un paisaje aterrador. Ruinas de edificios, vigas de acero retorcidas, muebles cubiertos de barro y esparcidos al azar. Las carreteras estaban agrietadas. Los postes eléctricos habían caído, borrando cualquier rastro de la vida anterior. No solo nuestra casa estaba destruida, toda la región compartía el mismo destino. Miraras donde miraras, la destrucción reinaba por doquier. Restos de casas y montañas de escombros se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y a lo lejos se oían débiles gritos de auxilio. Casi de inmediato comprendimos la terrible verdad. Lo habíamos perdido todo, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Como profesionales médicos, Mateo y yo sabíamos que nuestro deber era ayudar a los damnificados en la zona del desastre. Sin embargo, la seguridad de nuestros pequeños era primordial. No podíamos dejarlos en medio de tal caos. Desesperada, llamé a mis padres para pedir ayuda. «Mamá, soy yo, Sofía. ¿Qué pasa tan de repente?» Su respuesta sonó, como siempre, indiferente. «Pasó un huracán por aquí. Nuestra casa está destruida.
Toda la ciudad está en un estado terrible. Oh, Dios mío, suena horrible. Pero, ¿están todos bien, al menos? Sus palabras parecían tan distantes como si se tratara de la desgracia de otra persona. Sí, estamos bien, pero tengo que pedirte un favor enorme. ¿Podrías cuidar de Santiago y Lucas por un tiempo? Mateo y yo tenemos que trabajar aquí, ayudar a la gente. Al otro lado de la línea, escuché el pesado suspiro de mi madre. Sabes, es bastante difícil cuando lo pides tan de repente. Justo planeábamos irnos de vacaciones, creo que a Punta Cana. Y además, cuidar de gemelos de 3 años es una responsabilidad tan grande, una carga. Sus palabras me hirieron en lo más profundo del corazón. Conteniendo a duras penas las lágrimas que asomaban, conseguí decir, entiendo, y terminé la llamada, sintiéndome completamente abandonada en la hora más difícil para nuestra familia. En ese momento de desesperación, recibí una llamada de los padres de Mateo. Habían visto en las noticias los reportajes sobre la devastación en nuestra área y estaban muy preocupados. Después de escuchar nuestra historia, lo entendieron todo de inmediato y aceptaron sin dudarlo llevarse a los gemelos con ellos. Seguramente tampoco fue fácil para ellos tomar esa decisión. No se preocupen por Santiago y Lucas, organizaremos todo de inmediato para traerlos aquí. Sus palabras aliviaron un poco la terrible tensión que me atenazaba. No puedo expresar el alivio que sentí en ese momento. Aunque me dolía el alma por la decepción con mis propios padres, la calidez y el apoyo de la familia de Mateo reconfortaron mi corazón. Ahora, con los gemelos a salvo con sus padres, Mateo y yo podíamos dedicarnos por completo a brindar atención médica a las personas afectadas por la catástrofe. Cuando el huracán pasó y me encontré en medio de las ruinas de nuestra vida anterior, sentí como si todo a mi alrededor se hubiera vaciado. Tenía la mente nublada, los pensamientos confusos. Era como si yo misma estuviera atrapada dentro de esa tormenta, solo que ya no era natural, sino emocional. Nuestra casa estaba completamente destruida. Vivíamos en un refugio temporal y brindábamos atención médica de emergencia a quienes la necesitaban desesperadamente. Gracias a que confiamos los gemelos a los padres de Mateo, pude concentrarme en mi trabajo, sintiéndome un poco más tranquila por los niños. Sin embargo, bajo esa frágil calma se escondía una profunda y dolorosa decepción hacia mis propios padres. ¿Por qué? ¿Por qué se negaron a ayudar, escudándose en un viaje a Punta Cana y diciendo que cuidar de los nietos era una carga? Esas palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza, atravesando mi corazón con un dolor agudo. Su indiferencia, su actitud fría, me empujaban al borde del abismo. Gradualmente, la decepción se convirtió en ira. Cada vez que recordaba su negativa, la furia hervía dentro de mí. Yo había mantenido económicamente a mis padres, más por un sentido del deber que por amor filial. Siempre les gustó vivir a lo grande, valoraban el lujo. Mi padre ocupó en su día un puesto directivo en una empresa mediana, y sus ingresos eran bastante decentes. Pero los gastos desmedidos de mi madre agotaban rápidamente el presupuesto familiar. Bolsos de diseñador nuevos, cenas en restaurantes caros, viajes al extranjero para mamá. Todo esto era para ella una parte esencial de la vida, una forma de ser fiel a sí misma. Mi padre nunca se quejaba, simplemente seguía trabajando en silencio. Sin embargo, nuestra vida cambió drásticamente después de su jubilación anticipada. Los ahorros se evaporaron rápidamente, pero mi madre, a pesar de todo, continuó con sus gastos extravagantes sin cesar, como si nada hubiera pasado. Desde muy pequeña, mis padres me decían constantemente que yo era una completa decepción. Sin embargo, nunca perdí la esperanza de ganarme su amor. Por eso, incluso después de independizarme gracias a mi carrera médica, seguí enviándoles $1000 cada mes. «Nos debes tu éxito, ¿no?», decía mi madre, aceptando el dinero como si fuera suyo por derecho. Honestamente, era una carga financiera para mí, pero me aferraba a la débil esperanza. ¿Y si ese dinero me ayudaba a sentir por fin su amor? Les pedí ayuda en el momento más crítico. Todo lo que les pedí fue que cuidaran de los gemelos. Pero a cambio solo recibí palabras frías e indiferentes. En ese momento, todas las emociones que había reprimido durante años estallaron. Les había estado enviando dinero durante tantos años, siempre dispuesta a ayudar si necesitaban algo. Pero cuando realmente los necesité, me dieron la espalda. ¿Para qué? ¿Por qué les había estado enviando dinero todo este tiempo? Aquella noche lloré largo rato, apoyada en el hombro de Mateo. Él no dijo una palabra, solo me acarició suavemente la espalda,
y ese apoyo silencioso hizo que mis lágrimas fluyeran aún con más fuerza. Había pasado más de un mes desde la catástrofe. Mateo y yo seguíamos trabajando en la zona del desastre, y poco a poco la situación comenzó a estabilizarse. Se estableció un sistema de apoyo constante para los damnificados, las condiciones en el refugio mejoraron y se organizó el funcionamiento de las instalaciones médicas. La necesidad de respuesta de emergencia disminuía gradualmente. La estabilización de los suministros y los sistemas médicos significaba que nuestro trabajo en el lugar se orientaba cada vez más hacia la rutina. Aunque quedaban muchos desafíos, se hacía palpable que la situación mejoraba lentamente, pero de forma segura. Las semanas pasaban, pero la tensión no disminuía, incluso se hacía más difícil moralmente. Un día, en un momento en que volvía a pensar en mis padres, entré en la página de mi madre en una red social. Y allí vi sus alegres fotos del viaje a Punta Cana. Ver a mi madre sonriendo mientras disfrutaba del sushi y paseaba por la playa con un pareo brillante provocó un clic dentro de mí. Algo en mi interior se rompió definitivamente. A estas personas no les importaban en absoluto mis sufrimientos, ni lo que habíamos pasado. Y entonces tomé una decisión. Dejaría de mantener económicamente a mis padres. Necesitaba concentrarme en proteger a mi propia familia, a mis hijos y a mi esposo. Contacté con el banco y detuve las transferencias automáticas a la cuenta de mis padres. En ese momento sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Casi inmediatamente después comenzaron las incesantes llamadas y mensajes de mis padres. ¿Qué significa esto? ¿El dinero no ha llegado? ¿Estás al tanto? ¿Y el apoyo de este mes? ¿Es que has decidido abandonarnos? No respondí a ninguna llamada ni mensaje. Escuchar sus voces ahora significaría reabrir mis heridas emocionales. Pero Mateo me apoyaba en silencio. Estaba a mi lado. Pero Mateo no era mi único aliado. También estaba mi hermana Isabel. Se puso en contacto conmigo tan pronto como se enteró del huracán. Sofía, ¿estás bien? Escuché que tú y Mateo están trabajando en la zona del desastre. Estaba muy preocupada por ustedes. Si puedo ayudar en algo, solo dímelo. Agradecí a Isabel desde el fondo de mi corazón por su preocupación. Isabel, muchas gracias por preocuparte. Mateo y yo estamos bien, y los niños, la verdad, están ahora con los padres de Mateo. Así que ellos también están bien. Al mencionar la amabilidad de Isabel, de alguna manera empecé a desahogarme. Pero estoy tan decepcionada de nuestros padres. Cuando les pedí que cuidaran de los gemelos, respondieron que se iban de viaje a Punta Cana y que los niños eran una carga demasiado grande. Estaba tan molesta y enfadada que dejé de transferirles dinero. Pero, como te puedes imaginar, no les gustó nada. Fue tan desagradable, tan doloroso, no tengo palabras. Isabel escuchó en silencio durante un rato, y cuando terminé, respondió de inmediato. Sofía, imagino lo difícil que debe haber sido para ti. Nuestros padres siempre han sido bastante indiferentes con nosotras, y actuar así después de todo el apoyo que les has brindado, es realmente decepcionante. Pero lo que has hecho por ellos hasta ahora, creo que es increíble. Deberían valorarlo. Las palabras de Isabel me calmaron un poco. Su comprensión y apoyo parecieron aliviar mi carga emocional. Poco a poco, apoyándonos en la gente que conocí en la zona del desastre, la familia de Mateo e Isabel, empezamos a volver a la normalidad. Nos mudamos del refugio a una vivienda temporal y comenzamos una nueva vida. Los gemelos reían y estaban sanos, y Mateo y yo teníamos días ocupados pero satisfactorios. Cada vez que pensaba en mis padres, el corazón se me encogía de dolor, pero nunca me arrepentí de mi decisión. Ya no sentía la necesidad de ganarme su amor ni de reaccionar de alguna manera a su indiferencia. Mis padres continuaron intentando contactarme, pero sus mensajes nunca contenían preocupación por mí o por los gemelos. Solo quejas sobre lo difícil que se había vuelto su vida y cuánto dinero habían gastado en su viaje a Punta Cana. Y cada vez sentía que estaba al límite. Finalmente, bloqueé todos sus contactos y decidí cortar por completo los lazos con ellos. Después de tomar la decisión de cortar todos los lazos con mis padres, mi vida empezó a cambiar. Nos mudamos de la vivienda temporal a una nueva ciudad, rodeada de naturaleza, un lugar tranquilo y apacible, quizás en algún lugar de las estribaciones de los Andes. Nuestra nueva casa era pequeña, pero para nosotros se convirtió en un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo. Cuando Mateo abrió la puerta principal y los gemelos entraron corriendo y riendo alegremente, respiré hondo. Este es nuestro nuevo hogar. Mateo me sonrió y yo le apreté la mano con fuerza.
Los residentes locales nos recibieron muy cálidamente, especialmente una vecina llamada Carmen, que se acercó a conocernos de inmediato. Bienvenida, Sofía. Debes haberlo pasado mal. Si necesitas algo, no dudes en preguntar, dijo. Era una mujer robusta con una sonrisa amable. Nos trajo un pastel casero. Sentí tanta calidez, esa que me había faltado todos estos años. Otro vecino, Ricardo, un hombre mayor que había superado muchas dificultades en su vida, también se acercó a Mateo y a mí. Dijo: veo que ambos son médicos, es una profesión noble, lo que hacen por la gente es admirable. Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Hasta ahora había vivido tratando de cumplir las expectativas de mis padres, de ganarme su aprobación. Pero ahora todo era diferente. Había gente a nuestro alrededor que nos entendía y valoraba sinceramente. Al sentir este reconocimiento, me sentí más ligera de espíritu. Un día me llamó Isabel. Incluso después de romper relaciones con nuestros padres, mi hermana y yo seguíamos en contacto regularmente. Siempre se había preocupado por mí. Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué tal la nueva ciudad? La voz de Isabel sonaba suave. Hola. Poco a poco me estoy acostumbrando a la nueva vida. Todos los vecinos aquí son muy amables y serviciales. Al escuchar esto, Isabel pareció suspirar aliviada. Me alegra oír eso. Me alegro mucho de que estés bien. De verdad, me alegro mucho. Hice una pausa por un momento antes de preguntar por nuestros padres. ¿Y cómo están ellos? Isabel dudó un momento, pero luego respondió: pues como siempre, pero parece que lo están pasando mal desde que dejaste de ayudarlos. Últimamente se quejan a la tía de que no tienen suficiente dinero y se preguntan por qué dejaste de apoyarlos de repente. La tía mencionó que expresan estas quejas con bastante frecuencia en su círculo, aunque en su página de Facebook siguen publicando fotos de sus viajes. Pero conmigo no se han comunicado. Al escuchar esto, sentí emociones encontradas. Entonces, Isabel añadió en voz baja: déjalos estar, Sofía. Si ahora eres feliz, eso es lo más importante. Suspiré y confesé: honestamente, todavía estoy tratando de ordenar mis sentimientos. Después de todo, son nuestros padres, pero fue la decisión correcta, ¿verdad? Por supuesto, respondió Isabel enfáticamente. Siempre has trabajado duro, Sofía. Es hora de priorizar tu felicidad. Sus palabras se sintieron como una salvación. Tenía aliados. Estaban Isabel, Mateo y la gente de nuestra nueva comunidad. No estaba sola. Desde entonces, he estado participando activamente en actividades voluntarias. Repartí suministros de ayuda con Carmen y ayudé a Ricardo con la capacitación en preparación para desastres. A través de esto, me di cuenta de lo gratificante que es sentirse necesitada y apreciada. El deseo de ser reconocida por mis padres ya no existía dentro de mí. Tenía una familia amorosa y amigos que me apoyaban. Eso era suficiente. Una tarde, mientras veía a Santiago y Lucas jugar en el jardín, recibí una videollamada de Isabel. Sofía, tu expresión parece más suave últimamente, comentó. Ante su comentario, no pude evitar sonreír. ¿De verdad? Quizás finalmente me he perdonado a mí misma. Isabel me devolvió la sonrisa desde el otro lado de la pantalla. Eres fuerte, Sofía. Siempre he estado de tu lado. Con sus palabras en mi corazón, sentí calma. Sonreí genuinamente. Ya no necesitaba estar atada al pasado. De ahora en adelante, iba a vivir mi propia vida. Después de todo, ya no estaba sola. La vida en la nueva ciudad estaba sanando gradualmente las heridas de mi corazón. Un día, recibí una llamada del banco. ¿Es usted Sofía Rodríguez? Necesito confirmar algo con usted. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? Recientemente se ha presentado una solicitud para una tarjeta de crédito a su nombre. Realizamos verificaciones en estos casos. ¿Presentó usted la solicitud? Mi corazón se detuvo. No, yo no he solicitado nada. Entendido. Parece que alguien intentó usar sus datos personales. Quizás debería revisar su historial crediticio y tomar medidas de seguridad. ¿Desea congelar temporalmente la posibilidad de emitir créditos a su nombre? Sí, por favor, hágalo, exclamé. Por supuesto. Congelaré su perfil crediticio ahora mismo por seguridad. Después de colgar, llamé a Mateo con manos temblorosas. Mateo, ha pasado algo grave. Me acaban de llamar del banco. Alguien intentó abrir una tarjeta de crédito a mi nombre. Creo que pudieron ser mis padres. Mateo guardó silencio por un momento antes de responder en voz baja.
No puedo creer que hayan llegado tan lejos. Sofía, quizás deberías considerar acciones legales. Asentí con determinación, aunque él no podía verme. Ya no había dudas. Estaba lista para defenderme, por mí y por mi familia. Al día siguiente, acompañada por Isabel, visité a un abogado llamado Carlos Vargas. Era un hombre de mediana edad con un comportamiento tranquilo. Escuchó atentamente mi historia. Ya veo, si se presentó una solicitud de tarjeta de crédito a su nombre sin su conocimiento, esto es claramente un caso de robo de identidad, dijo después de que terminé. Teniendo en cuenta también el apoyo financiero que les ha brindado en el pasado y su negativa a ayudar en una situación crítica, es totalmente posible reclamar daños y perjuicios y hablar de explotación financiera. Me sorprendieron las palabras del señor Vargas. La idea de reclamar daños y perjuicios ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Pero, ¿realmente está bien llegar tan lejos contra mis propios padres?, pregunté con duda. Carlos Vargas sonrió amablemente. Sofía, lo que han hecho sus padres se llama explotación financiera. Usted no ha hecho nada malo. Tiene derecho a protegerse. Isabel me apretó la mano. Sofía, deja de culparte. Tú he visto sufrir durante mucho tiempo. Es hora de protegerte. Animada por sus palabras, tomé una decisión. Por favor, señor Vargas, proceda con la acción legal contra mis padres. Varias semanas después, me encontraba en la sala del tribunal. Mis padres, a través de su abogado, habían ofrecido repetidamente llegar a un acuerdo, pero me negué. Sentí que si perdonaba sus acciones ahora, todo volvería a suceder. Durante la audiencia, el abogado Vargas expuso la situación con calma y precisión en mi nombre. La demandante, Sofía Rodríguez, a pesar de ser víctima de un desastre natural y encontrarse en condiciones difíciles, continuó brindando apoyo médico en la zona afectada. Durante este tiempo, los demandados, sus padres, usaron su nombre sin permiso para solicitar una tarjeta de crédito. Además, durante muchos años han estado recibiendo un apoyo financiero significativo de la demandante, lo que, sumado a los últimos acontecimientos, constituye claramente una explotación financiera. Mis padres no tuvieron nada que decir en respuesta. Simplemente miraron hacia abajo, lanzándome miradas ocasionales llenas de resentimiento. Enfrenté su mirada directamente. Ya no había necesidad de tener miedo. El fallo fue a mi favor. Se ordenó a mis padres pagar daños y perjuicios por el daño moral y el intento de fraude, y se emitió una orden de restricción, prohibiéndoles acercarse a mí o contactarme de cualquier forma. En ese momento, finalmente sentí una profunda sensación de alivio. Después del juicio, Isabel y yo fuimos a una pequeña cafetería. Sosteniendo una taza de café caliente, murmuré en voz baja. Entonces, realmente se acabó ahora. Isabel sonrió gentilmente. Sí, Sofía, lo hiciste bien. Lo lograste. Apretando la taza con fuerza, cerré los ojos. El dolor, la ira y la tristeza que había cargado durante tanto tiempo comenzaron a liberarse lentamente de mi corazón. Ya no estaba atada a mis padres por las cadenas invisibles del deber y la culpa. De ahora en adelante, forjaría mi propia vida. Miré hacia afuera. El cielo azul claro se extendía como si bendijera el comienzo de mi nueva vida. Respiré hondo y comencé a caminar hacia adelante, mentalmente. El proceso judicial había terminado y finalmente había alcanzado la paz mental. La orden del tribunal para que mis padres pagaran daños y perjuicios y la orden de restricción no eran solo victorias legales para mí. Eran la prueba de que me había protegido a mí misma y había dejado atrás el pasado. Varias semanas después, Isabel me llamó. Sofía, hay algo que necesito decirte. ¿Qué es?, pregunté, alerta. Isabel dudó un momento antes de empezar a hablar, su voz mezclada con un suspiro. Parece que nuestros padres han comenzado terapia familiar. Jadeé. ¿Nuestros padres en terapia familiar? No puede ser. Sí, imagínate, confirmó Isabel. Después del juicio, parece que estaban bastante deprimidos, especialmente mamá, que siente que lo ha perdido todo ahora que ya no puede vivir esa vida lujosa. Pero papá ha comenzado a cambiar. Está reflexionando sobre lo que sucedió durante el juicio y ha comenzado a recibir asesoramiento psicológico por su cuenta. Me quedé sin palabras. Mi padre asistiendo a terapia. Era casi inaudito que él expresara sus emociones. ¿Y entonces qué?, pregunté. Y entonces decidieron comenzar la terapia familiar juntos, continuó Isabel. Todo comenzó cuando papá le dijo a mamá: si continuamos de esta manera, todo quedará destruido.
Una mezcla de incredulidad y un ligero alivio llenó mi corazón. Sin embargo, no estaba lista para bajar la guardia tan fácilmente. ¿Y qué esperan?, pregunté con cautela. ¿Quieren perdón o algo así? Isabel negó con la cabeza. No, entienden lo que han hecho. Solo querían que supieras que el coraje que mostraste al defenderte finalmente los ha impulsado a cambiar. Al escuchar esto, sentí que se me quitaba un ligero peso de encima. Unos días después llegó una carta a mi buzón. El remitente eran mis padres. Con manos temblorosas abrí el sobre. Había palabras escritas con la letra de mi madre. Querida Sofía, no sé por dónde empezar, pero primero déjame disculparme. Dependimos demasiado de ti, y siempre estábamos pensando en nosotros mismos, lo cual lamento profundamente. Después del juicio sentimos que lo habíamos perdido todo, pero en realidad habíamos perdido de vista lo que era verdaderamente importante hace mucho tiempo. Ahora estamos en terapia familiar y enfrentando nuestros errores. Tu papá está tratando de cambiar lentamente y, por primera vez, me estoy examinando a mí misma con atención. Queremos empezar de nuevo, aunque sé que lo que hice para lastimarte nunca podrá ser perdonado. De ahora en adelante, sinceramente, deseo tu felicidad. Atentamente, tu mamá. Terminé de leer la carta y respiré hondo. El hecho de que mi madre, que siempre había sido tan distante y fría, admitiera sus errores y se disculpara fue inesperado. Sin embargo, mi corazón no se aligeró de inmediato. Las heridas del pasado no se curan tan fácilmente. Esa noche le mostré la carta a Mateo. Después de leerla en silencio, me tomó suavemente la mano. Sofía, decidas lo que decidas, estoy contigo, dijo. Envuelto en su calidez, pasé mucho tiempo pensando. Al día siguiente llamé a Isabel. Isabel, he leído la carta. ¿Qué pensaste?, preguntó. Todavía no estoy lista para perdonarlos, respondí con firmeza. Pero ya no dejaré que controlen mi vida ni influyan en mis sentimientos. Voy a vivir mi propia vida. Me pareció que Isabel asintió en silencio al otro lado. Sí, eso está bien. Lo más importante es que seas feliz. Más tarde escribí una respuesta a mis padres. No escribí que los perdonaba. Simplemente dije, continuaré viviendo mi vida. Si ustedes están tratando de cambiar, ese es su problema que resolver, su trabajo personal. Ya no estoy atada al pasado. Los días que siguieron fueron pacíficos. Compartí risas con Carmen y Ricardo, y mi vínculo con Isabel se fortaleció más que nunca. Los gemelos crecían un poco cada día y mi lazo con Mateo se profundizaba. Un día, mientras veía a los gemelos jugar en el jardín, miré al cielo. Una sola nube flotaba lentamente a través de la clara extensión azul. El peso del pasado en mi corazón se estaba elevando gradualmente. Ya no estoy insegura. Conozco mi valor y continuaré caminando por mi propio camino. La tormenta ha pasado. Ahora, finalmente, soy libre. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Sofía? ¿Habrías podido cortar lazos con tus padres después de semejante traición? ¿O intentarías encontrar la fuerza para perdonar por el bien del futuro? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal para no perderte otras historias reales de la vida. Esta historia es absolutamente real y muestra las decisiones difíciles que a veces la gente tiene que tomar y lo importante que es saber protegerse a uno mismo y a su felicidad.